Energía solar térmica. Muy buen día tengan todos ustedes. Yo soy Luis Daniel Hernández Martínez, estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental en el Instituto Tecnológico del Valle de Morelia. Y el día de hoy les voy a presentar el tema de energía solar térmica, que corresponde a la asignatura de fuentes renovables de energía y eficiencia energética. Por consiguiente, en esta presentación se van a mostrar los fundamentos de la energía solar térmica, así como su clasificación, los dispositivos y componentes que conforman este tipo de energía solar. Conceptualmente, la energía solar térmica aprovecha la radiación del sol para calentar un fluido, que por lo general suele ser agua o aire. La capacidad de transformar los rayos solares en calor es precisamente el principio elemental en el que se basa esta fuente de energía renovable. ¿Cómo funciona la energía solar térmica? El principio básico de funcionamiento de estos sistemas solares es sencillo. La radiación solar se capta y el calor se transfiere a un fluido que generalmente es agua o aire. Para aprovechar la energía solar térmica se usa el captador solar, también denominado colector o placa solar. El fluido calentado se puede usar directamente para calentar agua o bien indirectamente con un intercambiador de calor para la calefacción de una habitación. En este esquema se muestra un captador solar térmico convencional, el cual consta de los siguientes elementos: una cubierta frontal transparente que por lo general es de vidrio, una superficie absorbente por donde circula el fluido, un apartado de aislamiento térmico para evitar las pérdidas de calor y una carcasa externa para su protección. Ahora veremos la clasificación de la energía solar térmica. Cabe señalar que el aprovechamiento de la energía solar se puede llevar a cabo por dos vertientes. Uno de ellos es la conversión térmica y otro de ellos es la conversión eléctrica. Para la conversión eléctrica, esta se lleva a cabo por células fotovoltaicas, las cuales tienen como finalidad la generación de electricidad. En cambio, la conversión térmica se puede llevar a cabo de dos formas. Una de ellas es pasiva y la otra activa. En el caso de la activa se puede llevar a cabo mediante tres tipos, que son de baja, media y alta temperatura, en los cuales va a haber diferentes configuraciones en lo que son sus colectores. Sin embargo, van a tener como finalidad la producción de agua caliente sanitaria o bien la obtención de vapor para diversos usos, entre ellos la generación de electricidad. Por su parte, la energía solar pasiva se aprovecha mediante el acondicionamiento pasivo de los edificios, siguiendo las pautas de la llamada arquitectura bioclimática. Como se puede mostrar en esta imagen, en este tipo de energía solar se diseñan edificaciones las cuales tienen estructuras que aprovechan la luminosidad del sol o la luz solar. Sin embargo, estas no requieren de dispositivos que transformen esta en calor. En el caso de la energía solar activa, esta sí requiere dispositivos que transforman la radiación solar en el calor. Sin embargo, en función del margen de temperatura, estas se dividen en tecnologías de baja temperatura, que son menores a 90 grados centígrados, de media temperatura, que rondan entre los 90 hasta los 400 grados centígrados, y de alta temperatura, que son superiores a los 400 grados centígrados. En el caso de la tecnología solar térmica de baja temperatura, se suele destinar al calentamiento de agua por debajo de su punto de ebullición, para uso como agua caliente sanitaria. Estas instalaciones se caracterizan por emplear como elemento receptor de energía un captador fijo de placa plana o un captador solar de vacío. En este esquema se pueden mostrar los subsistemas empleados en esta tecnología. Sin embargo, estos van a depender del tipo de instalación, pero en general pueden señalarse los siguientes: un subsistema de captación, un subsistema de acumulación, un subsistema intercambiador y un subsistema auxiliar. Por su parte, el subsistema de captación de esta tecnología está constituido generalmente por los denominados colectores solares térmicos o paneles solares térmicos planos, pertenecientes al grupo denominado sin concentración, es decir, aquellos que utilizan la energía solar con la misma intensidad con la que ésta incide. En esta imagen se muestran las partes de un colector solar térmico, así como también un diagrama de la eficiencia de un captador solar referente a la radiación solar total que puede incidir en un día normal de sol. Por consiguiente, las características generales que debe reunir un captador solar térmico son las siguientes: deben de ser resistentes a altas y bajas temperaturas, deben ser estables y duraderos, fáciles de montar,
eficientes en conversión de energía y resistentes a las condiciones ambientales exteriores. Aquí se muestra el subsistema de acumulación. Normalmente está compuesto por tanques fabricados con acero tratado, que tienen como finalidad almacenar el calor para suministrarlo en el momento que sea solicitado. En otra imagen se muestra el sistema intercambiador, el cual independiza el agua que circula por el captador de agua de consumo, y en otra el subsistema auxiliar, el cual está compuesto por un conjunto de elementos y dispositivos como tuberías de conducción, válvulas, bombas, purgadores, energía auxiliar, entre otros, cuya función es suministrar el agua caliente solicitada. Las instalaciones cuya función es producir agua caliente se pueden clasificar en instalaciones de circuito abierto. En estas instalaciones existe un único circuito de agua. Este utiliza como fluido el agua de la red, la cual se hace pasar por el colector solar para calentarla y después almacenarla a la espera de su uso. Por consiguiente, las instalaciones de circuito cerrado, en este tipo de instalaciones existen dos tipos de circuitos interconectados por un subsistema intercambiador. El circuito primario, compuesto por el colector solar, cede el calor al circuito secundario, compuesto por el subsistema acumulador en el intercambiador térmico. Por su parte, la tecnología solar de media temperatura suele tener dos aplicaciones diferentes: la producción de calor en procesos industriales como generación de vapor a temperaturas superiores de 150 grados centígrados y la generación de electricidad mediante la conexión del fluido caliente utilizando colectores a un sistema convencional de producción de electricidad a partir de un ciclo térmico. Entre los sistemas empleados en este tipo de tecnología pueden mencionarse los siguientes: un subsistema de captación, un subsistema intercambiador de tanques de aceite y un subsistema de evaporación de gases y un subsistema de aplicación. En el subsistema de captación de esta tecnología está constituido generalmente por los denominados colectores de concentración. Estos colectores concentran la radiación solar que recibe la superficie captadora en un elemento receptor de superficie muy reducida, siendo capaces de proporcionar temperaturas de hasta 400 grados centígrados con buenos rendimientos. Con estos colectores se logra que la radiación solar caliente a media temperatura un fluido primario o un fluido caloportador. En este esquema se muestran tres imágenes. Uno de ellos es una planta de fluidos de transmisión térmica. Esta planta tradicionalmente se apoya del calentamiento de aceite y su principio de funcionamiento consiste en un campo solar donde se calienta el aceite. En este mismo se genera vapor y por consiguiente con ese vapor se genera electricidad. Sus componentes básicos son el campo de colectores solares, un sistema de apoyo y un bloque de potencia. Además, en la imagen de abajo pueden verse las curvas de operación de un día concreto en una central termoeléctrica de transmisión de fluidos térmicos, con un sistema de almacenamiento para una planta tipo de 50 megawatts. Aquí se puede ver cómo la incidencia de radiación solar en los rayos de carga, así como la energía almacenada, pueden variar diferencialmente y muy notablemente durante un día solar. Así como también en el lado de la derecha se muestra una planta de generación directa de vapor. En estas se puede notar mayor eficiencia y una reducción del 20% de los costes, así como también menores riesgos ambientales debido a la sustitución de aceite por agua, así como también la reducción de la dependencia tecnológica con otro tipo de energías solares. Para el caso de la tecnología solar de alta temperatura, se suele destinar fundamentalmente a la generación de energía eléctrica, destinada a aquellas aplicaciones que requieran temperaturas de agua superiores a los 250 grados, como es el caso de la generación de vapor para la producción de electricidad. Como también estos subsistemas empleados en esta tecnología suelen tener su subsistema de captación, un intercambiador de tanques de aceite, un subsistema de evaporación de gases, un subsistema de transformación de energía cinética, así como también un subsistema de generación eléctrica. En este sistema, el subsistema de captación de esta tecnología debe conseguir factores de concentración de la radiación muy superiores a los logrados con los colectores que son empleados en la tecnología solar de media temperatura.
Sin embargo, existe una variedad de focos concentradores. Sin embargo, dos son los más destacados. En la derecha se pueden mostrar los discos parabólicos, que están constituidos por espejos parabólicos de revolución, en cuyo foco se ubica el receptor solar. También se les conoce como disco Stirling. Así como también en la siguiente imagen se muestran las centrales de torre. Estas consisten en una serie de espejos orientados denominados heliostatos, que reflejan la radiación sobre una caldera situada en una torre central. En la siguiente imagen se pueden mostrar dos tipos de centrales de torre, que son las PS10 y las PS20. En ambas se pueden mostrar diferencias notorias en cuanto a la ocupación de terreno, en cuanto a la generación de gigawatts hora por año, así como también las toneladas de dióxido de carbono que se ahorran anualmente. Sin más que decir por mi parte sería todo. Les agradezco su atención y aquí se muestran las referencias bibliográficas utilizadas para la creación de este trabajo.